Pero ahora quiero presentarles a una periodista a quien yo, pues no, creo que no tengo el gusto de conocer en persona, y si sí la conozco en persona, no sé si hemos platicado. Espero que no esté yo fallando a la cortesía, a la caballerosidad, pero es una periodista muy joven a la que le hemos seguido la pista en los últimos años, porque su trabajo en la revista Contralínea ha marcado una buena serie de pautas informativas en los últimos tiempos, y la última de estas pautas informativas es la revelación que hace, la estupenda revelación que hace en torno de las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera está llevando a cabo en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en Notimex, eh, sobre pues el desfalco millonario, multimillonario diría yo, que ocurrió en esa agencia de noticias en los últimos años. El trabajo, el trabajo de inteligencia en torno de qué pasó con el saqueo de recursos, tanto económicos como de otra índole, en la agencia de noticias, es un asunto que está ya en el escritorio de las autoridades del gobierno, de las autoridades que investigan los delitos, y Nancy Flores, esta extraordinaria reportera, periodista mexicana, pues nos puso en el radar esta información. La tenemos hoy como invitada y para mí es un placer y un lujo tenerla en esta noche. Nancy, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Guillermo, a ti y a tu auditorio de Radar, que yo sé que es un auditorio exigente en términos informativos. Pues sí, y la verdad es que este auditorio ya me pedía desde hace varias semanas que te invitáramos, ya me lo habían pedido mucho, y bueno, pues habíamos tenido estas posibilidades de acercamiento, pero finalmente hoy lo concretamos, y me da mucho gusto preguntarte, pues que le ganaste la nota a muchos y le diste un vuelco muy importante a la discusión en torno a esta crisis que está ocurriendo en la agencia de noticias, presentándonos los pormenores de, de una serie de actos de corrupción muy graves en Notimex. ¿Qué encontraste, Nancy, al respecto? Sí, Luis Guillermo, fíjate que se trata de dos investigaciones, digamos, paralelas, en el sentido de que, por un lado, tenemos esta investigación muy importante de la Unidad de Inteligencia Financiera, como tú bien lo dices, donde se muestra toda una red, como estas redes que vemos muy frecuentemente en el crimen organizado. Eso es lo interesante, además de esta documentación a la que tuvimos acceso en Contralínea, porque se muestra toda esta red muy en un entramado muy similar al del crimen organizado, que sirvió para el saqueo, literalmente el saqueo de los recursos financieros que se operaban en Notimex en el sexenio pasado. Y es muy interesante justamente en este contexto de una discusión donde se exige, porque hay que recordar que artículo 19, y yo no sé si esa sea una de sus funciones, exige al gobierno de México que corra prácticamente de su cargo a una funcionaria pública, además que es periodista, a San Juana Martínez, quien ha venido haciendo un trabajo de limpieza al interior de esa agencia. Entonces, en este contexto donde se exige, no solamente por artículo 19, sino por otras personas interesadas en que ella salga de Notimex, y habría que ver cuál es el trasfondo de esas pretensiones, pues yo obtengo este documento, que además es de estos documentos que no siempre se alcanzan a filtrar. Digo, con Santiago Nieto, con el doctor Santiago Nieto, lo que hemos visto es una apertura de la Unidad de Inteligencia Financiera a dar a conocer todas estas informaciones, pero no, digamos que no se sabe todo lo que hay en esa oficina. Entonces, a mí me parece muy relevante conocer estos pormenores, porque cuando te hablo del saqueo, en esta investigación se muestra cómo varios millones de pesos salieron de la agencia para cuentas personales de no solamente quienes estaban en el liderazgo sindical, al frente de ellos Conrado García, sino también se habla de funcionarios que fueron beneficiados de la agencia del Estado en el sexenio pasado,
y también de reporteros y editores que, digamos, obtuvieron beneficios de alguna manera que se supone habrían sido indebidos, y es lo que se está indagando en esta amplia investigación. Todo esto fue ya denunciado ante la Fiscalía General de la República por la propia San Juana Martínez, y forma parte de todo esto que se mueve y que a veces no conocemos nosotros como ciudadanos, y que le toca a los periodistas, a los reporteros, precisamente dar a conocer. Eso es por una parte, donde además se habla de 3 propiedades que presuntamente son adquiridas ilícitamente, o por lo menos donde se encuentra un rastro de financiamiento obtenido de recursos públicos para un beneficio privado. Estas 3 propiedades son apenas, digamos, que la punta del iceberg. Se habla de viajes al extranjero, donde se gastaron muchísimos recursos sin que hubiera una justificación de estas supuestas coberturas periodísticas. En el caso solamente del ex líder sindical, se habla de casi $500,000 que se gastó, no digamos en los boletos de avión y en esas cosas, sino en su estancia, en sus comidas, etcétera. O sea, es decir, los viáticos, ¿no? Es un mundo de dinero, si tienes en cuenta que Notimex tampoco es la gran institución que ejerce una millonada, ¿no? Entonces, varios de estos millones, que es un presupuesto reducido, se fue para estos beneficios personales. Y por otra parte, también lo que revelo en esta primera parte del reportaje, porque todavía me falta otro par de reportajes, es justamente las investigaciones que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto a través de la Secretaría de la Función Pública, completamente del órgano interno de control de Notimex, porque además hay que decir que Notimex no estaba en el ojo de la anticorrupción, ¿no? De toda esta idea de luchar contra la corrupción y además de la transparencia, etcétera, la rendición de cuentas, como que nunca estuvo en el ojo de las organizaciones ni nada en el pasado, como si no existiera, pues como si nadie se diera cuenta que Notimex tenía una actuación irregular. Claro. Entonces, todas estas investigaciones se hicieron desde el órgano interno de control. Hay que decir que la Auditoría Superior de la Federación no tiene auditorías hacia este órgano. Me parece relevante en el sentido de que pues es un órgano, si bien del Estado, también ejerce recursos públicos y se debería de estar fiscalizando, así como ahora se exige que se fiscalice la dirección de San Juana Martínez. Y en estas investigaciones del órgano interno de control se ve también un desastre en el tema, por ejemplo, de los corresponsales extranjeros, que ha sido uno de los puntos que se ha discutido en esta misma coyuntura de que San Juana Martínez lo dejó de lado. Bueno, pues hay toda una evidencia que se dejó en el pasado de cómo se operaban estos cargos en el extranjero, de cómo se les pagaba de más, que se les pagaba a secretarias, en fin, todo esto que el gobierno de López Obrador le ha puesto ojo porque son dispendios, de alguna manera, pues se maneja aquí. También otra de las evidencias que estamos reportando en este primer trabajo es justamente cómo se ejercían los recursos, y hay a mí me llamó mucho la atención una auditoría de 2017, porque dice que en el primer trimestre, de enero a marzo de 2017, ya se habían gastado el 99%, un poquito más, de todo el recurso que tenían para ese año. Y era muy grave porque, Luis Guillermo, hay que decirlo, de esos recursos salían los sueldos, los salarios de todo el personal de Notimex, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron el resto del año? Eso es muy interesante. Y Perdón, lo que me queda muy claro con esta primera acercamiento que haces al barril sin fondo que era la agencia Notimex, es que había una especie de vacío o una especie de manto de invisibilidad desde el gobierno hacia todo lo que ocurría en esa agencia de noticias. Y me llama mucho la atención porque por ahí han pasado infinidad de periodistas, algunos de ellos pues autonombrados, respetables,
y que en realidad hicieron de la agencia de noticias pues un cofre para el saqueo durante muchos, muchos años. El acercamiento que tú haces, por lo que veo, fue únicamente pues, un sexenio, pero quizás si buscáramos hacia atrás, pues encontraríamos que Notimex es una especie de caja chica en la cual nadie rendía cuentas y todo el mundo, pues todo el mundo tomaba, ¿no? Sí, o sea, de hecho, esta parte que yo te digo me llama mucho la atención que la Auditoría Superior de la Federación no tenga un seguimiento hacia esta agencia, porque finalmente es la agencia del Estado mexicano, o sea, uno no se imaginaría que no haya fiscalización sobre esta. Sí. Entonces, es por eso muy relevante conocer que justo en el sexenio pasado sí había investigaciones, o sea, sí se sabía desde entonces que las cosas estaban mal en Notimex y no es hasta que cambia el gobierno y hasta que llega a San Juana, porque hay que recordar que San Juana no entra en 2018 en diciembre, pues, sino hasta 2019, casi a finales, creo. Eh, eh, entonces, tampoco ha tenido mucho margen, ¿no? Y como tú bien dices, pareciera que todo esto nadie lo veía, nadie lo quería fiscalizar. Y en este seguimiento que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, a mí también me parece muy importante destacar que al menos 22 personas físicas que estuvieron ligadas tanto a la dirección de Notimex como al sindicato de Notimex en el sexenio pasado están en el foco de la atención no solamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino sobre todo de la Fiscalía General de la República. Lo que a mí me dicen mis fuentes es que se espera que en breve se giren ya órdenes de aprehensión. O sea, con todo esto del tema de la COVID-19 y la pandemia, como que hay temas que se quedan en un cajón de la Fiscalía General de la República, que no opera con el mismo personal, que tiene solo guardias, pues no van avanzando tan rápido estos asuntos, pero me dicen que sí ya hay un avance importante y que es muy probable que haya órdenes de aprehensión. Veremos hasta dónde llegan, si se corta el hilo por lo más delgado, como casi siempre, o si verdaderamente se llega ya a las cabezas de todo este entramado que te digo parece como un esquema criminal, como estos que presenta el propio Santiago Nieto de el cártel de Sinaloa o incluso en el ámbito, digamos, de la función pública, en el caso, por ejemplo, de Emilio Lozoya Austin, o sea, son entramados que implican no solamente personas físicas, sino también personas morales, propiedades, recursos, cuentas bancarias. Se han investigado varias cuentas bancarias. Yo doy información acerca de dos de ellas, que es la del sindicato y la del propio Notimex. Sin embargo, bueno, la investigación es amplia, es ardua, y hay que recordar también, Luis Guillermo, que la unidad de inteligencia financiera tiene acceso a todo. Prácticamente si te dicen te está investigando la unidad de inteligencia financiera, pues hay que tener miedo, porque aunque no tengas nada, te van a encontrar. Una de las cosas que nadie puede negar, independientemente de qué parte o de qué lado de la disputa interna en Notimex se encuentre, es el hecho incontrovertible, innegable, de que la antigua Notimex, lo que antes era la agencia de noticias, pues era, como bien lo dices, un cártel, funcionaba como tal, un cártel con una camarilla que lo controló durante décadas, muchos, muchos años, y que hizo de Notimex pues su feudo particular. En esta información que nos compartes, Nancy, de la eventualidad de que la Fiscalía General de la República gire órdenes de aprehensión, ¿tenemos algún indicio, alguna señal de que alguno de los exdirectores de la agencia, alguno de estas personalidades del mundo periodístico que pasaron por ahí, esté involucrada o esté, digamos, en esta serie de posibilidades de ser convocada por la autoridad, por la fiscalía? Pues hay que esperar en términos de pruebas qué es lo que realmente tiene ya la Fiscalía General de la República. Lo que te podría decir es que la dirección del sexenio pasado sí fue fiscalizada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
y en ese sentido, pues sí forma parte de las indagatorias que ha hecho la Fiscalía General de la República, porque las pruebas que se han allegado sí incluyen a personajes o más bien funcionarios que tuvieron un alto rango al interior de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Pero de ahí a que si se consignen los expedientes particulares de quienes estuvieron en la dirección o en subdirecciones, es pues ya un asunto que le tocará a la propia fiscalía y ya a los jueces a quien se les consigne pues determinar si hay elementos o no para girar esas órdenes de aprehensión. Lo que yo sí obtuve de las fuentes que consulté es la idea de que hay tal solidez en las pruebas que se han presentado que sí, por supuesto, va a tocar muy arriba estas, por lo menos, consignaciones de expedientes y ya de ahí pues esperar a que el Poder Judicial haga su parte y consigne o más bien gire las órdenes de aprehensión que se están esperando. Claro, pues hay que recordar nada más para que la gente que nos escucha esté pues al tanto. Antes que San Juana Martínez ocupara la dirección de la agencia, estuvo al frente desde 2013 Alejandro Ramos Esquivel, un periodista de larga trayectoria en México. Antes que él estuvo Héctor Villarreal Ordóñez, un panista de pues alta alcurnia, y antes estuvo Sergio Uceta, también un periodista muy reconocido en nuestro país. Ellos son, digamos, las direcciones que tuvo Notimex de los últimos sexenios, y fueron los sexenios en los que, según documenta Nancy extraordinariamente, pues Notimex fue convertido en un cártel al servicio de un grupo que ahora parece ser que está en problemas. Nancy, quería preguntarte además una cuestión que me parece que puede estar relacionada. A partir de que tengo la impresión, y quiero que me digas si estoy en lo correcto o no, pero tengo la impresión de que a partir de que ustedes dieron a conocer este tipo de estas informaciones relacionadas con Notimex, hubo una campaña en su contra. Tengo entendido, no sé si me equivoqué o no, que incluso han sufrido ustedes acoso, hackeo, amenazas a partir de este asunto. ¿Esto es cierto? Hubo un hackeo a la página y además fue modificada nuestra información en Wikipedia, esta red social donde se describen, pues desde personas hasta, en este caso, medios de comunicación. Ahí lo que hicieron fue modificar digamos, toda la descripción que hay de Contralínea. En vez de periodismo de investigación, cambiaron por periodismo de encubrimiento. Ahí cuando tú dices, tengo la ligera sospecha de que coincide, pues coincide mucho porque nosotros publicamos este reportaje el domingo por la noche para que esté digamos que en principal de nuestra página todo el lunes, y el hackeo ocurre el miércoles desde muy temprano, y en la madrugada del miércoles a las 2 de la mañana, un poquito después, ocurre esta modificación de nuestra información, ¿no? De decirnos encubridores. Y a mí me llama la atención esa palabra, ¿no? Encubrimiento. ¿Quién querría llamarnos encubridores? Sin embargo, bueno, no sabemos de dónde viene y ya será cuestión de las propias autoridades determinar, porque nosotros vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, que se investigue y que a través de las herramientas que se tienen de carácter cibernético, pues se determine quiénes son los responsables de este ataque, porque Luis Guillermo, tú sabes, cuando un medio sufre un ciberataque, es decir, cuando su página se cae todo el tiempo o definitivamente hay momentos donde no se puede acceder a ella, lo que se está violando no es el derecho de Contralínea a estar en Internet, es el derecho de la sociedad a estar informado. Entonces, bueno, también en esa misma semana publicamos otro reportaje de Sósimo Camacho sobre la CNDH, que también tocó ahí algunos callos, ¿no? Y en general hemos venido publicando cosas bastante interesantes. Entonces, no, en realidad no podemos determinar quiénes fueron los autores de estos ciberataques, pero finalmente es algo que coincidió, en efecto, y que nosotros tomamos nota de esa coincidencia también.
Claro, pues ahí hay que estar muy atentos, Nancy. Ahora dices que vas a publicar la continuación de esta investigación. Supongo que en los próximos días tendremos más datos al respecto. Sí, yo espero tenerla rápido. La verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo ahora con lo de la COVID-19, pero es algo que pienso es de mucho interés para la sociedad, para entender sobre todo este contexto de conflicto. Como tú bien decías, hay un conflicto que parecía que solo tenía una arista, pero no es verdad. O sea, digamos que el panorama es mucho más amplio y se tiene que conocer por la sociedad. Esto es ver contra qué está luchando la nueva dirección de Notimex, a quiénes se está enfrentando, por qué hay un sector que le interesa que no esté ella al frente de Notimex, por qué hay esta presión hacia el presidente para que la quiten de este cargo, cuando justamente es la directora que llegó a plantear un esquema totalmente distinto a lo que se venía haciendo en sexenios pasados. No me atrevería yo a llamarlo un cártel, como tú lo dijiste, Luis Guillermo, pero al menos en este esquema que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, sí se observa una situación irregular por lo menos, y además se documenta con muchas pruebas, incluidos reportes bancarios, fiscales, etcétera, cómo fue el saqueo a esta agencia de noticias del Estado, que no merece esa continuidad del pasado, es decir, venir de todos esos vicios donde incluso, fíjate que el órgano interno de control dice que los directivos y los reporteros y los editores no tenían el perfil académico, no habían estudiado comunicación, no eran periodistas, no eran reporteros, algunos ni siquiera tenían preparatoria, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de cosas muy terribles en esa agencia de las que nadie hablaba. Nunca les pidieron la renuncia a los anteriores directores que hicieron todo este saqueo, esta corrupción, digamos que esta mafia con el sindicato. Y ahora quien intenta hacer un cambio, sí se lo piden. A mí siempre me llama la atención este tipo de comportamientos mediáticos, sobre todo cuando alguien dice, yo te exijo que corras a tal, o sea, siempre es de llamar la atención para un periodista cuando alguien está diciendo eso, porque hay un interés detrás, Luis Guillermo, y hay que saber de qué se trata, hay que ver todo el panorama. Entonces, me parece muy oportuno que sigamos informando de esto y sí, en breve vamos a publicar las otras partes de este reportaje. Pues muchísimas gracias por la posibilidad de platicar. Nancy, para mí es un verdadero placer poder entrar en comunicación contigo. Ya te, ya te tenía muchas ganas en este sentido desde hace un buen tiempo y ya la gente también me lo pedía y la verdad es que ha sido un verdadero gusto esta conversación. Efectivamente, tenemos que mirar hacia las otras aristas porque pues ahí están y no todos las ven porque hay intereses que no quieren verlas y es importante que nosotros pues rompamos ese cerco informativo para presentarle a la gente la otra cara de la realidad que no le muestran los otros medios. Es un placer para mí haber contado contigo. Ojalá esta sea la primera de muchas colaboraciones, Nancy. Sí, pues muchas gracias, Luis Guillermo, y también a tu auditorio de Radar, que yo sé que están muy atentos a todo lo que tú les ofreces informativamente. Muy interesante también el tema anterior del espionaje. Muchísimas gracias y ojalá tengamos oportunidad de platicar muy pronto, Nancy Flores. Gracias, buenas noches, hasta luego. Luego, buenas noches. Ya escuchó usted, ella es Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Pueden encontrar la investigación en la página de internet de la revista Contralínea, también en las redes sociales que ya veía usted hace unos momentos de la propia Nancy Flores, una periodista muy joven, pero con una visión muy interesante de las cosas. El asunto es súper interesante y que además muy serio. 22 órdenes de aprehensión, por lo menos, que estarían ya, digamos, de forma inminente preparadas para igual número de ex colaboradores, ex funcionarios o ex sindicalistas o ex integrantes o ex pertenecientes a lo que yo llamo
pues con toda claridad el cártel de Notimex. Esperemos que la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía General de la República nos entreguen muy pronto información contundente e irrefutable, como la propia Nancy decía, sobre este asunto, porque es importante esclarecer, más allá de las controversias que le decía yo a usted, de los grupos internos en el conflicto de esta agencia de noticias, es importante determinar qué pasó en esa agencia de noticias que se convirtió en un barril sin fondo para una camarilla de vivales. Muchísimas gracias por esa conversación, Nancy Flores. Vamos a ir a una pequeña pausa para cerrar este programa. No se vaya.